versículo 8 al 10. Dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de Jesucristo por esta palabra. Gracias. Gracias, Señor, te damos. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales. Danos el entendimiento de tu palabra, que tu Espíritu Santo traiga, Dios mío, el discernimiento y quite toda venda, todo obstáculo en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra y que quede plasmada y grabada en nuestros corazones para la edificación de nuestra propia vida. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Gloria. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Pueden tomar asiento. No deis lugar al diablo. Lo he titulado No deis lugar al diablo. Nos habla primeramente que seamos sobrios. ¿Por qué dice que seamos sobrios? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Él es un devorador. Satanás es el enemigo, es un enemigo fuerte, aparentemente. Pero cuando tú y yo nos fortalecemos, como dice en Efesios 6:10, en el poder de la fuerza de Dios, en su presencia, entonces Satanás tiene que retroceder. ¿Por qué? En Colosenses 2:15 dice que Dios, Jesucristo, ya lo venció. Jesucristo lo venció y entonces ya ha decretado la libertad para nosotros, la victoria para nosotros. Ya hemos sido nosotros libres de esa potestad. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo, el santo, el justo, dice en 1 de Pedro 3, 18 y 19, puede anotarlo, puede leerlo, dice que el justo pagó en su carne propia. Él dice que Él padeció. ¿Por qué? Por usted y por mí. Él padeció. ¿Por qué? Para que usted y yo comprendamos que aunque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, es porque tenemos que hacer morir en nuestra vida la carne. Así como dice 1 de Pedro 3, 18, que Él padeció y que Él, la carne de Jesucristo, fue latigada y fue hasta lo más minimizado, hasta lo más mínimo, hasta lo peor, en la angustia, en la tribulación, en la desesperación, en el dolor. Entonces nos deja demostrado que Jesucristo ya nos dio la victoria. Él nos dio la victoria, pero dice ser sobrios y velar. Pero tenemos la palabra, tenemos nosotros escrito cuando dice en versículo 19 que Él mismo, en 1 de Pedro 3, 18 y 19, descendió hasta las profundidades de la tierra. Él descendió a decirles, bueno, aquí estoy. Muerte, yo seré tu muerte. Y la muerte, ¿cuál es la muerte? El pecado. ¿Y cuál es ese pecado? Es de eso que nosotros tenemos que liberar nuestra carne y hacerlo morir. ¿Por qué? Porque las tentaciones, cuando dice ser sobrios, es porque tú y yo siempre estamos como en el camino para que Satanás nos devore. Pero cuando tú y yo conocemos, como dice que Colosenses 2:15 nos dio la victoria, entonces podemos nosotros contemplar la victoria, podemos contemplar que Dios ha peleado la batalla por ti y por mí, y Él nos dio la victoria. Entonces, si Él venció, tú y yo tenemos que tener la seguridad y la confianza que cuando nosotros no somos sobrios, cuando hay una historia muy común en las escrituras que se conoce, el Lázaro, el mendigo y el rico, porque él estaba en sus aposentos y él estaba en su abundancia, él estaba sujeto a todas las pasiones, él estaba sujeto a todo lo que Satanás ofrece, porque Satanás
Su palabra dice que Él nos bendice en las regiones espirituales, no solamente espirituales, sino también físicas. Pero cuando tú y yo conocemos que somos sobrios, ¿qué es ser sobrios? Ser sobrios es poder hacer tesoros aquí en la tierra, pero para el Señor, no tesoros para nuestro propio vientre, porque lo que va al vientre va a la letrina, dice el Señor. Porque en el cielo, donde es una realidad, donde tú y yo vamos, tenemos nosotros que tener ese camino preparado. Ser sobrios. Ser sobrios. Cuando nos dice ser sobrios, se imagina este hombre, el mendigo, dice que fue y se gozó en la presencia del Señor. ¿Por qué se gozó? Porque fue un hombre, aunque habla de dos tipos de personas. Una persona que estaba muy opulente, lleno de bienes, lleno de materiales, pero el otro era un mendigo, pero era rico espiritualmente. Cuando dice ser sobrios, era un hombre que vivía. No quiere decir que tú y yo tenemos que vivir en la desgracias, que tenemos que ser pobres, pero primeramente dice buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas van a ser añadidas. Él sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad. Decía la hermana, he tenido de todo. ¿Cuántos aquí también? ¿Cuántos aquí somos iguales? Hemos tenido de todo. Yo he tenido de todo. De todo, no me ha faltado nada, como el apóstol Pablo lo describe. Es bueno, claro que sí, es bueno trabajar duro, esforzarse, estudiar, capacitarse. Todo eso ya lo tuvimos. Todo eso usted puede esforzarse por tenerlo, pero cuando dice ser sobrios, es ser sabios, ser inteligentes, poner en las manos de Dios y reconocer quién te dio la victoria. ¿Quién te dio la victoria? Jesucristo. Él nos dio la victoria. Satanás, todo lo que él toca, lo destruye. Él está para destruir tu casa, tus hijos, tu vida. Estamos en una guerra espiritual, donde ganamos o perdemos. Cuando reconocemos que Él nos ha puesto a nosotros delante de Él. ¿Por qué? Porque dice que Él ya pagó ese precio por usted y por mí. Usted y yo no peleamos solos, no estamos solos, porque Él sabe que los padecimientos, las necesidades, las angustias, las enfermedades, las tribulaciones, las tentaciones, Él ya lo pagó. Usted y yo no estamos solos, hermano. Tenemos dos reinos, es el espiritual y el físico. El espiritual es el peor, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y eso es lo más difícil que el ser humano no puede comprender, que tenemos una guerra espiritual. Y la guerra espiritual solo lo vamos a librar espiritualmente, creyendo que Él nos dio la victoria. Me gusta mucho ese versículo en Colosenses 2:15, que dice que nos dio la victoria. Cuando comprendemos que Él nos dio la victoria, hermanos, no importa lo que estemos pasando. No importa las situaciones, aunque estemos en el borde de una situación extrema. ¿Por qué? Porque Él nos declara y nos enseña que el mundo espiritual es real. Se inició espiritualmente tan real que cuando Él hizo al hombre, lo hizo de un soplido. Sopló, hizo al hombre. Entonces hizo el reino real de Dios y el reino de Satanás. Pero tenemos que tener claro que Satanás no tiene poder, hermanos. Satanás no tiene poder. Él solo tiene poder al quien le da el derecho de tener poder sobre él. Y el propósito de él es destruirlos y que podamos nosotros cegar nuestro entendimiento y creer que Dios no está con nosotros. De esa forma nos engaña. De esa forma engaña al ser humano. Debilita la fe. Entonces, la fe, cuando no hay fe y hay incredulidad, es cuando las personas son atacadas. Por eso dice, sed sobrios. Sed sobrios. Velad y orad. Satanás anda como león rugiente. Es real, hermanos. Usted ha visto cuando en los programas de Discovery, cuando están alimentando los leones, usted ve
cuando le lanzan el alimento, le lanzan bloques de carne, usted ve cómo agarran el pedazo de carne y la descargan. Sí, así es Satanás. A nosotros, al ser humano, principalmente al que tiene en su corazón a Dios, que ha conocido la presencia de Dios, se descuida un poquito y quiere desgarrar su vida, quiere desgarrar sus hijos, quiere desgarrar tu familia. Por eso tenemos que estar despiertos. Cuando nosotros tenemos la victoria, cuando tenemos la victoria en el Señor, muchas ocasiones tenemos la victoria en el Señor, pero ¿qué pasa? Nos descuidamos. Cuando nosotros nos descuidamos, entonces vienen las tentaciones. Tenemos un ejemplo. David se levantó tarde, dice. No fue que se levantó tarde, porque ya había muerto Saúl, ya tenía la victoria. David tenía la victoria, pero él estaba tranquilo. Él pensó que estaba relajado. A veces nos pasa a nosotros también. Nos encontramos tranquilos, nos encontramos bien cómodos y pensamos que la tentación no va a llegar. Las tentaciones llegan de una forma o de otra, ya sean económicas, ya son financieras, familiares, personales, pero llegan. Hay una historia, no sé si usted ha escuchado hablar de un chivito, el chivito loco que dice, la mamá le dice, no vayas a tomar agua de ese pozo, un chivito loco. Le dice, ay mamá, que va, no, ahí van los leones y si tú vas ahí te van a comer los leones. Pero no, ese chivito loco, no, ¿cómo es que aquí no hay leones? Y bueno, es una parábola que asemeja a las personas cuando están cómodas y piensan que la tentación no va a llegar. Pero dice que el chivito loco estaba tomando agua y se miraba él en el agua y decía, ay, pero qué oponente me veo, qué seguridad con la que me veo, ¿no? Qué hermoso. Y él, pues el chivito estaba loco, estaba ahí diciéndose que se miraba muy hermoso y muy fuerte. Y de repente mire al león, lo ve al lado. Oh, no. ¿Qué estaba esperando el león? Que terminara de tomar agua para almorzárselo. No podemos ignorar nosotros que estamos en medio de la tentación. Estamos en medio de por ejemplo, la arrogancia, la prepotencia, la indiferencia, son tentaciones. Santiago 1, veamos una. Santiago 1, 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es atraído y seducido. Tenemos una lucha espiritual. Cuando una persona es tentada, ¿es por qué? Porque no está llegando, no está tomando para sí la victoria. Velad y orad, dice. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Porque dice Dios, Él no puede tentar a nadie. Si no, mire, hablando de la seguridad espiritual, es como la seguridad física. Antes de que ocurriera el atentado de las Torres Gemelas, usted ve, después de todo eso, los cuidados ahora en los aeropuertos le hacen quitar los zapatos, los calcetines, los cintos y todo. ¿Por qué? Porque la seguridad ahora está más intensa. ¿Por qué? Porque el enemigo se puede filtrar. Espiritualmente es igual. Eso le pasó a David también. Él se descuidó y desde la terraza él estaba viendo a Betsabé. Entonces la tentación cayó. La tentación cayó en este hombre. ¿Por qué? Porque el problema está cuando la persona se siente cómoda. Cuando la persona se siente cómoda, cree que todo está bien, es cuando ha empezado un caos en la vida de la persona. Tenemos que estar pendientes que la lucha espiritual es real. El ayuno, oración, clamor e intercesión. ¿Por qué? Porque tenemos los dos reinos. Es el espiritual. Pero Dios, Él nos levanta, nos restaura y fortalece. Pero cuando sabemos que Satanás ha sido vencido por el poder de Dios, entonces comprendemos que tenemos que caer de rodillas, velar y orar. Si no velamos, entonces
tentaciones. Vienen las tentaciones. Tentaciones no solo en nuestras vidas. ¿Por qué? Cuando llega una tentación puede costar la seguridad de los hijos, la seguridad nuestra, la seguridad en el ministerio. Todo es real, hermanos. Tenemos que saber que es real. Miren, el ataque más terrible que tenemos en nuestras vidas nos habla en 1 Timoteo 4:1, dice que claramente dice en los postreros tiempos, cuando dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de demonios. Cuando dice que algunos apostatarán de la fe, es porque la fe en Cristo Jesús ha venido a ser tergiversada. Cuando ha venido a ser tergiversada es que nos sacan del plano espiritual de la santidad. Cuando la santidad está fuera de la persona, del corazón de la persona, y que cree la persona que puede vencer las tentaciones solamente con haber creído. No. La situación es que hay que poner en acción la fe. La fe. En estas áreas son las más delicadas, porque en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La fe. Muchos tenemos fe, hermanos, pero ¿qué es lo que sucede? La fe a veces está tergiversada. Si comprendemos que Jesucristo venció en la cruz del Calvario, lo venció, entonces ponemos en práctica nuestra vida. Y cuando nosotros ponemos en práctica nuestra vida, venimos a ver que los principados, las potestades, entonces sabemos que ya fueron vencidos y sabemos que fueron exhibidos públicamente. Colosenses 2:15, Efesios 6:12. Vea lo que dice Efesios 6:12. ¿Qué dice? Efesios 6:12. ¿Qué dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aleluya. Y porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Cuando comprendemos que vamos a estar firmes, cuando comprendemos verdaderamente que la lucha nuestra no es contra el hermano, no es contra una persona, no es contra nuestros hijos, no es contra las personas contra el esposo, contra la esposa, no es contra el compañero, no es contra el familiar, no es contra los hijos, sino es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad de este siglo, en las regiones celestes, en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad la armadura. ¿Cuál es la armadura de Dios? ¿Cuál es esa armadura que tú y yo tenemos que cargar? Es la espada. ¿Y cuál es esa espada? Es la palabra. Cuando Jesucristo fue tentado, si imagínense que si Jesucristo fue tentado, no vamos a ser tentados nosotros. El dador de la vida, el que nos dio la victoria, el que venció las potestades, los gobernadores de las tinieblas, si Él fue tentado, nosotros también seremos tentados. Pero la diferencia que Él ya en la cruz del Calvario nos dio la victoria. Él anuló ese acta en contra de nosotros. Si usted y yo nos agarramos de esa promesa gloriosa que Él nos ha entregado, entonces podemos comprender, como dice en Efesios 3:10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios ha sido dada a conocer a nosotros. ¿Por qué? A través de la iglesia. Dice Efesios 3:10.
La lucha espiritual es real, hermanos. Cuando usted estudia la palabra de Dios, usted va a entender que es un principado, que es un potestado, que es un huésped espiritual, que es. Nosotros podemos comprender cuando estudiamos la palabra, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando usted y yo estamos sirviendo a Dios, nosotros somos blancos de Satanás. Somos blancos, porque esa es la meta de Satanás, destruirnos a nosotros. Esa es la meta. Ahora, cuando una persona le da lugar al diablo, es cuando busca y cuando se da para la tentación. Es cuando una persona se da a través de los ojos, a través de los labios, a través de sus pensamientos, a través de sus sentimientos. Como leímos en Santiago hace poco, que todas las personas, dice, cuando le ceden a la tentación, ceden terreno a Satanás. Hermanos, es tan difícil, es tan fácil poder leer, pero es tan difícil poder comprender que hay dos reinos. Hay dos reinos, hermanos. Porque dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando comprendemos nosotros que esta es una realidad, la realidad de las cosas es que Satanás está obrando sobre los gobiernos para distorsionar, y todo lo que está pasando ahorita es porque ha distorsionado los gobernadores, porque él no se va a los pequeños, se va a los gobernadores, se va a las cabezas para distorsionar. ¿Por qué? Para distorsionar e instruir a las personas en tentaciones que destruyen el cuerpo de una persona a través del alcohol, a través de las drogas, a través de la pornografía, a través del adulterio, de la fornicación, de las enemistades, de las brujerías, santerías, las hechicerías, los fraudes, la mentira, el odio. Es una lista interminable que lo habla en Gálatas 5:21, cuando dice: no os unáis en yugos desigual. Eso es una tentación. Esas son las tentaciones a las cuales la persona está expuesta y dice: pero ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Si yo alabo a Dios, yo sirvo al Señor, yo conozco la palabra, pero el problema está cuando ceder a la tentación es una persona que se une en yugo desigual con otra persona. Entonces está entregado a la tentación y dice: no deis lugar al diablo. Allí le está dando lugar a Satanás. Y después, buscando consejería. ¿Pero por qué me pasó a mí? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Pero yo pensé que iba a cambiar, porque yo estoy orando para que la persona cambie. No, resistir en la fe. Y cuando dice resistir a Satanás es conocer la palabra. Cuando dice Santiago 4:7 es someteos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, nos sometemos a la palabra, conocemos el consejo de Dios. Pero cuando desconocemos el consejo, entonces vamos como el chivito. Oh no, a mí no me pasa nada. Y se observa y dice: oh, qué hermoso y qué bonito me veo. Cuando no sabe que Satanás está al lado ahí tomando aún de la misma agua que el chivito loco está tomando. Y él está esperando que termine de tomar agua para ir a almorzárselo. Entonces, las tentaciones, hermanos, nadie va a ir a buscar una tentación porque quiere buscarla. Nadie va a ir a buscarla, pero las tentaciones se presentan. ¿Cómo se presentan? Se le presenta a un hombre casado, se le presenta a través de mujeres, a una mujer casada, se le presentan hombres a través del oído, a través de los ojos, porque la mujer la conquista por el oído y empiezan a decirle cosas hermosas y bonitas, y entonces cede a la tentación. Cuando dice resistir, cuando dice resistir, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Santiago 4:7. Someteos a Dios. La tentación no la vamos a ignorar diciendo: oh, en el nombre de Jesús yo te gato, o en el nombre de Jesús yo te echo fuera, yo te quebranto. No, nosotros no podemos quebrantar nada. La única forma que podemos nosotros quebrantar la tentación en nuestras vidas es sometiéndonos a su palabra, sometiéndonos a la voluntad, sometiéndonos al consejo de Dios. Y cuando nosotros buscamos el consejo de Dios, comprendemos, hermanos, que el tiempo es difícil en nuestras vidas. Satanás sabe quién eres tú en las manos de él. Satanás sabe qué tanto tú le buscas. Satanás sabe si eres una persona entregada. Satanás conoce si eres una persona íntegra. Él lo sabe. Él lo sabe. Él lo sabe. Entonces,
La autoridad que se le cede a Satanás es la cantidad de tentación a la cual te sometes fuera de la presencia de Dios. Y cuando Satanás conoce que una persona no le busca de corazón, o no practica lo que lee, o no practica lo que estudia, no practica la santidad en su corazón, entonces lo arremete contra él. ¿Pero qué? Hay que resistir, firmes en la fe, firmes en la fe. Cuando tú y yo le resistimos firmes en la fe, entonces no hay principado, no hay demonio, no hay potestad, no hay nada, ninguna hueste espiritual que nos pueda hacer daño. Firmes en la fe, firmes. El poder que resucitó a Cristo, ese poder está en nosotros. El poder que resucitó a Cristo, ese mismo poder está en nosotros. Dice que Él resistió siendo Dios, pero nos dio el ejemplo a nosotros. Si podemos, hermanos, si podemos resistir. Nosotros no hacemos nada extraordinario para decir, oh no, yo soy fuerte, porque yo puedo hacerlo, yo puedo superar las tentaciones, yo puedo superar todo lo que estoy pasando. No, es Él que está peleando la batalla por nosotros. ¿Por qué? Porque estamos agarrados de su mano. San Juan 15:5 dice que estamos sujetos a Él. Pero si nosotros nos soltamos de su mano y entonces confiamos en nuestra propia confianza y nuestra propia inteligencia, vamos a fracasar, hermanos. No podemos confiar en nuestra propia inteligencia, hermanos. Estamos viendo ahorita los tiempos tan difíciles que estamos atravesando, son terribles, son tan graves. De día con día, Satanás está arremetiendo ¿sobre quién? Sobre la iglesia, sobre los principios, sobre los valores. Está ahorita destruyendo lo que es la familia. Tenemos que saber y tenemos que entender, hermanos, no hay prueba y no hay tentación que no nosotros podamos enfrentar, porque dice que Él mismo pasó la tentación y Él permite para que nosotros seamos probados a ver qué tan fuertes estamos en su presencia. Estamos en un tiempo de guerra, hermanos. La guerra espiritual. La guerra espiritual que nosotros atravesamos es grave. La guerra espiritual que nosotros atravesamos es difícil, hermanos. Los tiempos que estamos atravesando son difíciles, son tan difíciles que tenemos que ponernos en la brecha y prepararnos cada día más. Velar, ser sobrios y velar, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cada día la búsqueda debe ser intensa. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos atravesando son difíciles. Hermanos, es tan difícil. Es tan difícil. Cuando tú conoces profundamente lo que está pasando, la palabra, las profecías, cuando vemos de acuerdo las palabras, las profecías, y vemos todo lo que está aconteciendo alrededor, nos estamos dando cuenta que la iglesia está dormida, hermanos. La iglesia está dormida. El problema va a ser cuando el Señor venga por nosotros. Estamos aproximándonos a tiempos peores, tiempos más difíciles. En estos meses, de lo que va ahorita al mes de noviembre, van a acontecer cosas mucho más fuertes y mucho más difíciles, porque Satanás está arremetido fuertemente contra la iglesia. Necesitamos orar, necesitamos clamar. Pero miren, quiero que leemos no todo es tristeza, ¿verdad? Primera de Samuel 17:45. Quiero que leamos esta cita, Primera de Samuel 17:45. Vean lo que dice. Usted y yo no estamos solos, hermanos. Toda batalla que nosotros realicemos y todo lo que nosotros hagamos es en el poder de Dios. Veamos lo que dice Primera de Samuel 17:45. ¿Quién la tiene? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al que tú has provocado.
Aleluya. Mire qué palabra más maravillosa. David le dijo al filisteo: tú vienes contra mí, dice, con lanza y jabalina y espada, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire, no podemos atemorizarnos nosotros. Tenemos que enfrentar al enemigo. Y el enemigo lo vamos a enfrentar con la palabra de Dios. Porque no dice que Mateo 4:4 dice que con la palabra de Dios es que se somete. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero muchos están traumados con el rugido del león, de la oposición, de las desgracias o de las tentaciones o de las aflicciones. Muchos están atemorizados. ¿Por qué? Porque el problema está que las personas confían en su inteligencia, confían en el propio consejo, confían en lo que puede pensar, confían en sus formatos, confían en lo que ya saben, confían en lo que se les ha enseñado. Pero no es así. En el mundo espiritual es diferente. Nos lo confirma en Proverbios 21, 30 y 31. Por favor, lea lo que dice. Proverbios 21, 30 y 31 dice que no podemos creernos de que nosotros podemos realizar. No, necesitamos la dirección, necesitamos de que Dios traiga a nuestras vidas la sabiduría de lo alto, porque la sabiduría natural, la terrenal y la animal es la que procede del hombre, y es en la que el hombre generalmente se ampara, porque dice en el versículo 31, y el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. No importa cuántas cosas nos esmeremos, no importa que cuánto usted quiera o pueda hacer. ¿Por qué? Porque la influencia del hombre, a veces los bienes, los materiales y todo lo que nosotros poseemos puede que nos dé la victoria, pero dice que Él es el que da la victoria. ¿Quién es el que nos da la victoria? Jehová de los ejércitos. Si todos nuestros proyectos están en sus manos, entonces seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores cuando usted y yo comprendemos, como dice en Mateo 6:20, que los tesoros que vamos a hacer, no los vamos a hacer en la tierra. Vamos a ser sabios, no inteligentes, porque el que es inteligente fabrica y se esclaviza y se enfoca en lo que tiene, en lo que está haciendo. Hay muchos que están enfocados está bien, nosotros no podemos, no estamos diciendo que no tenemos que esforzarnos para poder proveer lo que necesita la familia. El problema está que hagamos un Dios de lo que Dios nos ha proveído a nosotros. Si Dios ha abierto la ventana de los cielos para bendecirnos, pero tampoco vamos a idolatrar lo que Dios nos ha entregado. ¿Cuántas personas hay que idolatran sus casas? ¿Cuántas personas hay que idolatran sus casas? Cuando Dios dice que Él es celoso, es fuerte y celoso, y Él no comparte su gloria con nadie. Aún dice, el que ama más a padre, a madre o a hijos no es digno de mí. Él está diciendo, no puedes darle la gloria y todo el tiempo a tu familia o a tus hijos. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado, dice Isaías 55. Búscalo, porque el afán, a lo único que lleva a la persona y al ser humano es abrir y a facilitarle a Satanás derecho sobre su vida, y es ahí donde viene la tentación, porque la tentación no solamente es sexual, porque las personas cuando oyen hablar de tentación piensan que es sexual nada más. No, la tentación puede ser económica, puede ser familiar, puede ser sexual, puede ser moral, puede ser de cualquiera de las áreas donde no esté Dios en ese momento, en ese lugar. A todo que nosotros nos esclavizamos, como dice en Romanos 6, somos nosotros hechos esclavos de aquello que lo cual nosotros adoramos. Y dice Lucas 12:22, anótelo por favor. No podemos incrustarnos nosotros en el afán de querer hacer tesoros aquí en la tierra. Eso todo hasta el niño más pequeño se lo sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué es la vida, hermanos? ¿Qué es la vida? Si usted y yo analizamos qué es la vida es tan frágil.
La vida es tan frágil, hermanos. Prepárame Salmo 27, por favor. La vida es tan frágil que tú no sabes si vas a vivir todos los años que tú crees que vas a vivir. Jóvenes, niños, jovencitas, tú que estás escuchando, la vida es pasajera. La vida es nada. Dice que la vida es como la flor del campo, que en la mañana está verde, está florecida, está hermosa, pero por la tarde el viento se lo lleva. Así es la vida. Así es la vida del ser humano, hermanos. Cuando tú le llevas el mensaje a alguien, tú quieres sacarle el corazón y decirle a la gente: busquen al Señor. La vida es nada. No estoy para decirlo, ¿verdad? Pero no tiene que testificar lo que Dios hace en tu vida. Aquí me ven, yo me agarro porque me siento que me voy a desmayar, porque no he estado tan mal de salud, ¿verdad? Pero la vida es nada, hermanos. La vida se te puede escapar en cualquier momento. Eclesiastes 8:8 dice que nadie puede retener el espíritu. El Señor está cerca. Y cuando tú le llevas un mensaje a alguien, tú quieres sacarte el corazón y decirle: busca al Señor, santifícate, apártate de todo lo que afecte, apártate de lo que contamina tu espíritu. Porque recuerden la clase que tuvimos, espíritu, alma y cuerpo. Hay que apartarnos las tentaciones que afectan el alma, hermanos. Hay que santificarnos. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La vida es nada, hermanos. La vida es nada. Los jóvenes, porque se sienten fuertes, se sienten jóvenes, porque creen que tienen una vida por delante, piensan que van a vivir una eternidad. La eternidad no es aquí. La eternidad es en el cielo. El cielo, esa es la eternidad junto con el Señor. Ese es el lugar en el cual tú y yo tenemos que cultivar, hermanos, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero recuerda que tú no estás solo. No es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Dios está con nosotros, pero dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Tenemos que, hermanos, someternos a la mano poderosa de Dios, porque Cristo viene pronto. El Señor pronto viene por cada uno de nosotros. Y que nuestros hijos, ¿qué tal? Si tú estás santificado y estás bien y el Señor viene por ti, tú te irías, tú te vas. Y los hijos, la familia, ¿qué? Es tiempo que nos levantemos, es tiempo que nos despertemos, velar y orar. Velemos y oremos, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero dice Él que nos dio la victoria y que Él está con nosotros como poderoso gigante. Nosotros no peleamos solo la batalla. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Dios está con nosotros. No proveamos para los deseos de la carne. Apartémonos. Hermanos, tú sabes las áreas que tú tienes que arreglar en tu vida. Arréglalas. Apártate de las tentaciones, apártate del pecado, apártate de la inmundicia, apártate de la contaminación. Hay cuántas personas que en estos momentos están viendo a través de este medio, ministros, hombres y mujeres de Dios, que un día caminaron bien, un día predicaron, un día se esforzaron, estuvieron en la guerra, estuvieron en la línea de las luchas, pero hoy están abrazados con Satanás. Cayeron en la tentación, están envueltos en el pecado, revolcándose como el marrano vuelve, o como el perro vuelve a su vómito. Pero es tiempo, hermanos. Mientras hay vida, hay esperanzas. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. No nos sintamos cómodos. Tan cómodo estaba David que cayó en pecado porque él se sintió cómodo. Porque había terminado la persecución en contra de él.
David había muerto Saúl y había sido libre, él estaba cómodo. No podemos nosotros estar cómodos. ¿Qué es lo que afecta la vida? ¿Cuáles son las tentaciones? ¿Cuáles son esas tentaciones que tú le has abierto? Si tú conoces las puertas que tú le has abierto a Satanás, tú conoces. Enfrenta a tu enemigo. Enfrenta a tu enemigo. ¿Cuáles son los enemigos que hay en tu vida? ¿Cuáles son los enemigos? ¿Tú conoces cuáles son los enemigos? Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Él está diciendo, Satanás viene a ti, a tu vida, para destruirte, para devorarte. Pero cuando Él es nuestra luz y nuestra salvación, no hay ejército. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. Y una cosa he demandado de Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y vienen tiempos difíciles en el cual no podremos reunirnos posteriormente. Vienen tiempos difíciles, hermano. La persecución de la iglesia está cerca. Las situaciones que están aconteciendo en el mundo global es porque hay algo que se acerca, y esa es la venida del Señor, el arrebatamiento. Tenemos que estar preparados. Tenemos nosotros que hacer a un lado. ¿Qué tentaciones hay en tu vida? Hazlas a un lado. Apártate de las tentaciones. Una cosa he demandado, dice, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, para contemplar la hermosura de su majestad. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Levantará mi cabeza. Él me esconderá. ¿Por qué? Dice que Él nos esconde en su presencia, en su regazo. Él nos esconde. Apartémonos. Aunque un ejército acampe contra nosotros, no debemos de temer. No tenemos que tener miedo. No proveamos a las tentaciones. Hay tentaciones fuertes, hay tentaciones que no se ven, hay tentaciones que están abiertamente, pero hay unas en el corazón que no se ven. Y de esas es que el Señor hoy está hablando. De las tentaciones que no se ven. Las tentaciones que no se ven son las más peligrosas, porque hace ver que todo está bien, pero no todo está bien. Hay tentaciones ocultas. Las tentaciones ocultas hay que empezar a sacarlas. Hay muchas personas que viven doble vida, y es donde se les cede derecho a Satanás. Satanás anda como león rugiente buscando. Cuando dice que devora, es porque la persona le ha dado derechos. Y cuando le da derechos es porque tiene una doble vida. Pongámonos a cuentas con el Señor y no le demos lugar al diablo, hermanos. No le demos lugar al diablo. Vamos a orar al Señor esta mañana. Vamos a darle gloria a Dios.